Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y seré su ayudante durante este semestre. Yo sé que no son informáticos y tal vez esta área de interés no es la de ustedes, pero quisiera motivarlos porque las empresas tocan estos temas de base de datos, de análisis de datos actualmente en el mercado. Entonces creo que tener conocimientos básicos es algo muy importante para usted. Bueno, aquí va a estar mi correo por si quieren enviarme algunas consultas. Es cristian.cortés@alumnos.usm.cl. Mi idea es poder orientarlo y entregarle las herramientas para que lleguen a una solución, no entregarles la solución. Como saben, el promedio de los quizzes equivale a casi un 40% de la nota final, así que les recomiendo poder estudiar clase a clase, poder hacerle todas las consultas al profesor y esas actividades que tienen estrella, se las recomiendo que puedan hacer y esforzarse, porque esas estrellas pueden cambiar tal vez su futuro al final de semestre. La próxima semana comenzarían los quizzes formales, pero con el profesor quisimos hacer un quiz número cero, el cual equivale a 2 estrellitas, eh, por si están interesados. Lo que vamos a hacer en este quiz, y yo le voy a estar también orientando en este video, es poder crear un modelo relacional en Access a través de las consultas SQL que ustedes ya han visto en clase. Luego de eso vamos a poblar la base de datos a través de archivo Excel y finalmente vamos a responder algunas preguntas SQL en relación a los datos. Este quiz número cero puede ser en grupo de 2 personas y el plazo máximo de entrega es el lunes 27 de abril a las 15:30 horas. ¿Ya? Voy a estar también especificando los archivos que necesito y en forma particular el archivo general tiene que estar en un punto zip con los root de los participantes. Yo sé que ustedes no son informáticos y cuando ven tal vez un modelo como esto les puede asustar. Eh, y no sé si pudieron realizar también los ejercicios que subió el profe de la universidad, del teatro. Realmente yo lo que les recomiendo antes de formar un modelo, como tips previo, es poder leer pausadamente el enunciado y poder analizar los conceptos o las entidades generales de las cuales se están hablando. La idea es poder agrupar estas identidades con su atributo o sus características. También podríamos ver esto como si esta parte de arriba fuera la tapa de un libro. Estudiantes, por conveniencia siempre se ponen en plural. Y este libro contiene muchas fichas. Por ejemplo, las características del estudiante. Y estas fichas tienen que tener una identidad propia que la diferencie de otra ficha. Podría ser el nombre, pero claramente el nombre se puede repetir, eh, pero lo mejor podría ser el root, porque el root es único. Una vez que definimos las entidades, por ejemplo, estudiantes, regiones, asignatura y sus atributos, es momento de relacionarlos entre sí. Y nos posicionamos acá en una entidad, en una instancia, y nos preguntamos, ¿un estudiante pertenece a una sola región? ¿Cierto? Ahora nos posicionamos en regiones. Una región contiene muchos estudiantes. Ahora volvemos a estudiantes y nos preguntamos, ¿un estudiante puede tomar muchas asignaturas? Y una asignatura puede estar cursada por muchos estudiantes. Entonces aquí le quiero destacar la importancia de los verbos para relacionar las entidades. Ahora, cuando vemos una relación de muchos, entonces es necesario en casi el 100% de los casos, por no decir el 100%, en los modelos relacionales, de formar una tabla de intersección. Esto nos va a permitir, por ejemplo, saber la nota particular
de un estudiante y en una asignatura. Esto lo vemos también en el caso que hizo el profe, donde salía empleado y proyecto, y aquí pudiéramos ver el sueldo o el cargo que tenía ese empleado en ese proyecto. Si no tuviéramos eso, no podríamos guardar la nota. Por ejemplo, si guardáramos la nota acá abajo en estudiante, solo tendríamos una nota, porque ese root no se puede repetir, es único. Y por este otro lado, si aquí ponemos la nota de la asignatura, sería que la asignatura siempre tiene la misma nota. Entonces es necesario poder crear otra tabla que pueda repetir y relacionar el estudiante con la asignatura. Entonces, los estudiantes tienen muchas notas y aquí podemos guardar la nota por cada asignatura. Por este lado, la asignatura tiene muchos estudiantes y podemos guardar la nota de cada estudiante. Cuando vemos una relación así de 1 es a muchos, también en la mayoría de los casos, como tips, tiene que guardarse en la tabla donde llega de unos a muchos, tiene que guardarse acá la clave primaria como clave foránea. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos verlo. La identificación de la región tiene que guardarse aquí como clave foránea. En algunos casos, y en general, también cuando la relación es muchos a mucho, las claves foráneas que aquí están de la asignatura y la clave foránea de root tienen que transformarse en una clave primaria para que haga una identificación única. Entonces podemos ver que la identificación en este caso es compartida por el root y por la sigla. Aquí no es necesario poner la identificación de región como clave primaria, porque ya el root identifica a un estudiante particular. Ya que hicimos este pequeño resumen de la materia, ahora la pregunta es la creación de tablas. ¿Cuál tabla yo debería crear primero? Cuando veo esto, veo que aquí hay dos claves foráneas, que también son primarias, pero de estas dos tablas. Cuando veo aquí, veo que hay una clave foránea de esta tabla. O sea, tiene una dependencia de regiones y notas tiene una dependencia de estudiantes y de asignaturas. Por lo cual, las primeras tablas que deberíamos crear son regiones y asignaturas. Bueno, ahora nos metemos a Access. Yo sé que ustedes algo entienden. Miren, aquí ya tengo creadas dos de mis tablas y ya las tengo relacionadas. La relación que hago la hago mediante código SQL. El id región lo tengo como entero. El nombre creo varchar 50. El root varchar 10. Nombre varchar 50. Edad entero. Y aquí está la clave foránea. ¿Ya? Me gustaría que pudiéramos seguir con la creación de las otras tablas. Ahora deberíamos crear asignaturas. Entonces ponemos crear, nos metemos a diseño de consulta, acá cerramos, nos metemos en consulta SQL y nos ponemos a crear la nueva tabla de asignatura. Entonces ponemos create table asignaturas, abrimos, cerramos paréntesis. Ustedes deberían conocerlo. Le ponemos una sigla, varchar 10, null, primary, coma, nombre, varchar, vamos a 50,
not null. Semestre entero, not null. Y ahora presionamos acá en ejecutar. Podemos ver que se nos crea una tabla nueva de asignatura. Ahora, si cerramos acá, nos dice si quisiéramos guardar la consulta. Por supuesto que sí, porque es muy importante, porque yo les voy a pedir que esto me suban en el zip, que le vamos a poner tabla-asignaturas. Ya. Ahora seguimos con la segunda consulta, que nos correspondería hacer la tabla de notas. Entonces, create table notas, abrimos y cerramos, paréntesis, nota entero, not null, coma. Y aquí vamos a hacer las claves foráneas. Root varchar 10 constraint fk de clave foránea root. Este es como un alias solamente que nos sirve para referenciar que existe referencias estudiantes root, coma, sigla varchar 10 constraint fk sigla referencias asignaturas, ¿cierto? Sigla. Y aparte de ser foráneas, entonces vamos a escribir una coma. Aparte de ser foráneas, son primary key, ¿cierto? Entonces, root y sigla. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Ejecutamos la consulta y se nos crea la tabla de notas. Cerramos, colocamos guardar sí, tabla notas. Ya, a mí me gustaría que aquí hay una opción de exportar, tal vez podrían exportarla como texto o copiar solamente y guardarla en un archivo de texto de bloque de notas por separado, no lo sé. Ahí ustedes se la arreglan, yo lo que voy a analizar es el código de creación. Bueno, ahora vamos a herramientas de datos y relación. Vamos a ver realmente si están relacionadas. Mostrar todo. Y ahí podemos ver que nuestro modelo está listo. Para poblar los datos necesitamos tener cerradas todas las tablas acá y tenemos que partir por asignatura o por regiones. Entonces, vamos a nuestro archivo que se encuentra en descargas, datos, abrir, anexar a una copia, queremos asignar asignaturas. Entonces, aquí elegimos asignaturas, colocamos siguiente, siguiente y finalizar. Eliminado, ok. Sí. Ok, cerra. Entonces, ahora podemos ver nuestra tabla y tiene todos los datos. Me gustaría que antes de crear las tablas pudieran examinar el archivo Excel para poder tener la misma estructura de importación, para que no haya un error aquí, que el nombre está acá y el semestre está acá. Y eso, ya tengan ese cuidado. Bueno, aquí podemos agrandar y podemos ver los nombres. Si bajamos, lo importante aquí es poder conocer esta sigla, INF 303, que corresponde a nuestra asignatura. La idea es que podamos repetir este proceso para cada tabla y así podemos pasar a la siguiente fase, que son las consultas.
Entonces, la siguiente tabla que nos tocaría poblar sería regiones, luego estudiantes y luego, para finalizar, notas. Entonces, al igual que el paso anterior, lo repetimos y nos buscamos nuestro archivo, datos, lo importamos a regiones, ok, aquí está nuestra lista, colocamos siguiente, finalizar, cerrar, ok. Entonces ahora doble clic y listamos si tenemos nuestra región. Así sucesivamente tienen que hacerlo para la tabla luego de estudiante y de notas. Entonces, ahora que ya tenemos pobladas las tablas, entonces podríamos hacer nuestras consultas SQL. Nos dirigimos acá, diseño de consulta, cerramos, aquí colocamos SQL y dejamos hasta ahí. Entonces, nos vamos a nuestras preguntas. Y nos dice, pregunta número 1. Calcular el promedio y la nota máxima del curso de base de datos para la gestión para el grupo de estudiantes que aprobaron la asignatura. Pista, la sigla, esta misma sigla la que yo decía que se acordara. ¿Ya? Ahí está. Voy a hacer un ejemplo porque creo que aprendieron el promedio pero no la nota máxima. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular la edad máxima. Edad máxima de la tabla estudiantes. Podríamos decir donde, con mayúscula mejor, donde la región va a ser igual a 5, que es la metropolitana. Entonces, ejecutamos la consulta y nos sale 27. Entonces vamos a corroborar en la tabla estudiantes, 2 clics, y en la región número 5, miren, este tiene 26, tiene 19, miren, este tiene 27. Entonces, bueno, podríamos buscar, pero yo creo que estamos en lo correcto, 27. Ahora, lo que deben hacer es guardar esta consulta, guardar, y podríamos ponerle el nombre de pregunta 1, por ejemplo. Guardar, aceptar. Entonces, aquí va a estar. Lo que yo quiero es que me guarden este valor, este número, como resultado. Y también, perdón, vista de diseño, me guarden esto en un archivo de texto. Podrían poner pregunta número 1 y me ponen la operación que hicieron. Ahí yo voy a saber si está correcta o no. Sigamos con la segunda pregunta y dice buscar la cantidad de estudiantes menores o igual a 25 años que pertenecen a una región particular y están ordenados de forma descendente por la cantidad de estudiantes. Volvamos a crear otra consulta, diseño de consulta, cerramos, SQL. Podría darle un ejemplo. Podríamos seleccionar la cantidad, count, de asignaturas desde asignaturas agrupadas por los semestres. Entonces la ejecutamos. Entonces nos dice que en el primer semestre hay 6 asignaturas, después 6, 6, 6, 6, 6, y en el último semestre hay 1. Entonces vamos a corroborarlo con nuestra base y nos dice que efectivamente en el semestre 10 tenemos seminario título y en el semestre 11 un electivo. No sé si ingresé bien estos datos, tal vez me equivoqué. En un semestre están los dos, pero bueno, nos va a servir para
estar al tanto. Vamos a corroborarlo. Y claramente, con la malla que ocupé, sí, tienen solo hasta el 10º semestre. Bueno, no importa. Podríamos seguir con la siguiente consulta. Dice, buscar la cantidad de asignaturas. Cuando estamos hablando de cantidad, ya estamos asociando la sentencia o el operador count, ¿ya? De asignaturas que posean la palabra gestión en su nombre y solo se dictan los segundos semestres. Cerramos ahí. La idea es que puedan guardar esto como pregunta 2. Guardamos y la tenemos acá. Ahora, blog de notas. Yo lo que quisiera pedirle es que me podrían guardar vista de diseño esta consulta de la pregunta 2 y la pregunta 3 en un archivo tal vez blog de notas y me ponen pregunta 2 por ejemplo y me copian esto y me lo pegan. En el archivo yo voy a pedir que ojalá esté guardado en zip este archivo. Si quieren ocupar un bloc de notas o muchos blocs de notas, color root y con el root de los integrantes del curso. Ahora, estamos viendo esta pregunta, la cantidad de asignaturas que posean la palabra gestión. Yo sé que no han visto el operador like, pero les voy a dar un tips que pueden utilizar esta página, ¿ya? Aquí está todo lo que es la documentación de SQL y todas las consultas que estamos viendo. Por ejemplo, en la pregunta 2 estamos viendo Group B y también van a tener que ocupar esto, Order B, porque tiene que ver un toque descendente. Y aquí mismo también explica la función like, ¿ya? Donde pueden buscar ver cómo se ocupa, ¿ya? Por ejemplo, qué significan los porcentajes, si es que está al medio. Así que eso, les recomiendo esta página porque esto creo que les va a facilitar todo el trabajo, ¿ya? ¿Y qué más decía la pregunta 3? Decía, y se dicta en los segundos semestres. Bueno, ahí tienen que ver cómo pueden rescatar solo los segundos semestres, asumiendo de que la asignatura tienen, ¿cuánto? 11 semestres. Así que, bueno, eso queda como tarea y como investigación. Y por último quisiera agregar que lo olvidé, disculpen, que el SQLite que se tiene que ocupar para la pregunta número 3, en Access hay que cambiar el porcentaje por un asterisco. Entonces, cuando elijan la función, por ejemplo esta es la primera, aquí en vez de poner un porcentaje van a tener que poner un asterisco, o aquí 2 asteriscos y así, sucesivamente. Así que, bueno, sin más que decirle, les dejo mi correo para que puedan tal vez hacerme una consulta, pero como les dije al principio, la idea no es resolverle el quiz o resolverle un ejercicio, sino darles tips, ayudas para que puedan entender mejor la materia y llegar a la solución. Les recomiendo hacerle todas las consultas pertinentes al profesor en clases y el profesor también a mí me informará los temas que yo podría reforzarle a ustedes. Así que me despido y muchas gracias.